Vicepresidenta, se le llena a usted la boca hablando de vivienda pública y las muchas viviendas que ustedes han construido, pero esto es otra mentira. El año pasado entregaron ustedes menos vivienda pública que denuncias por ocupación fueron presentadas. Es que no entregan ustedes ni una sola vivienda pública, son todo mentiras. Y como estas mentiras son las imágenes económicas que ustedes venden de España. Venden una España que en términos macro va muy bien, para ustedes va como un cohete. Al IBEX también le va muy bien, pero a los españolitos de a pie cada día le va peor. El españolito de a pie ya no llega a fin de mes. El españolito de a pie ya no puede comprarse una vivienda. Y sin embargo ustedes en este contexto cada día exprimen más a los españoles. Un trabajador que cobre el salario más frecuente pagará entre cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa, cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del trabajador, IRPF e IVA, un 50% de su sueldo en impuestos. ¿Qué han hecho ustedes con este dinero? Hemos creado un escudo social para proteger a la clase media y baja y a las personas vulnerables ante las situaciones que hemos tenido en relación con la subida de precios o en relación con alguna agresión que nos ha procedido del medio ambiente. Esto es lo que nosotros hacemos como Gobierno. Y mientras, ¿usted qué hace? Ustedes votan en contra de subirle los impuestos a las energéticas. Señora ministra, por más que usted mienta, la realidad es muy tozuda. Ustedes se encuentran con una España en la que han metido en los últimos 5 años a 3 millones de personas. Una España de prácticamente 50 millones de habitantes. El récord de población de nunca. Es normal que los datos macro sean más gruesos, pero lo cierto es que los datos micro, per cápita, cada día están peor. El españolito de a pie, señora ministra, no llega a fin de mes. Desde que ustedes gobiernan, la inflación galopante, sobre todo en productos que tienen una demanda totalmente inelástica, que el españolito de a pie sí o sí tiene que comprar, huevos, electricidad, aceite, vivienda, no pueden escapar de ello y la vida cada día es más cara. Pero es que ustedes, en este contexto en el que han generado que cada día la vida sea más cara para los españoles, ustedes cada vez les exprimen más y les roban más dinero de sus bolsillos. Y con ese dinero que han hecho, porque usted elude la pregunta, ¿qué han hecho con ese dinero? Repartírselo entre ustedes. Es que han enchufado a los amigos de Pepe Bono en empresas públicas, han enchufado a las amantes de Ábalos en empresas públicas. Ábalos, por cierto, ministro de Transportes, responsable de la infraestructura ferroviaria, en la cárcel. La presidenta de Adif, responsable de la infraestructura ferroviaria, imputada. Se han dedicado ustedes a pagar mordidas a Zapatero por el rescate de Plus Ultra, que precisamente usted facilitó. Tienen un gobierno de depredadores sexuales y a ustedes eso les da exactamente igual, porque viven en su torre de marfil y el españolito de a pie, mientras tanto, penando y pagando sus impuestos, que son un auténtico robo. Hace 2 semanas le pregunté por la regularización general masiva de inmigrantes y usted no me contestó. Se están convirtiendo ustedes en uno de los gobiernos más radicales de Europa. No hay ningún gobierno, ni de izquierdas ni de derechas, que esté llevando a cabo en estos momentos una operación de esta naturaleza, sin control, de espaldas a nuestros socios y a las normas que nos hemos dado. Así que se lo voy a volver a preguntar, señora vicepresidenta. ¿Por qué hasta hace un mes la regularización general masiva de inmigrantes estaba fuera del marco legal europeo y ahora no? ¿Están ustedes dentro del concepto y del principio de legalidad? Una pregunta de esa índole es una pregunta que traspasa todos los límites de lo que es realmente el cuestionamiento de la acción de gobierno. Es que en la pregunta se encuentra... Señora presidenta, siempre que hablo me interrumpe la bancada del Partido Popular. En la formulación de la pregunta, señora Muñoz, está la esencia de la oposición irresponsable que hace el Partido Popular en esta Cámara y fuera de esta Cámara. ¿Cómo pueden ustedes cuestionar que el Gobierno se rige por un principio como el principio de legalidad? Porque eso significa y es sinónimo a decir que este Gobierno es ilegítimo. Señora vicepresidenta primera del Gobierno de España, vamos, que no tiene usted ni idea. No tiene ni idea. Confunde la legitimidad con el principio de legalidad. Señor ministro de Justicia, explíquele un poco, porque tiene un cacao jurídico en la cabeza. La señora vicepresidenta, mire, ultra, facha. Le voy a contar un secreto, señora vicepresidenta. Mire, son ustedes un gobierno rodeado de corrupción, de amaños de contratos, con prostitución, con presuntas violaciones. Cuando yo salgo a la calle, a mí lo que me daría vergüenza es que alguien pudiera pensar que soy de izquierdas. Ya se lo digo, señora vicepresidenta. Mire, están ustedes sumiendo a España en el caos. Colas de inmigrantes en consulados, es evidente el efecto llamada. Mafias traficando con tickets para simular el arraigo, ustedes sin hacer absolutamente nada. Ustedes van a conseguir que entrar en España ilegal tenga premio, darles papeles, y no solo eso,
sino que ya no hagan falta ni los antecedentes penales del país de origen ni los antecedentes policiales en España. Así que yo le pregunto, señora vicepresidenta, ¿cuántos delincuentes se van a colar en España por su culpa? Los españoles empezamos a comprender el origen y el fin de todo este caos, hacer una España ingobernable. Sánchez, con ese carácter tan egocéntrico y vanidoso que tiene, como hemos visto hoy aquí, pretende que si él no gobierna, no gobierne nadie. Pero le voy a decir una cosa, señora vicepresidenta. España ha salido de peores empresas y ustedes solo van a ser una piedra más en nuestro camino. Que plantea y traslada que le daría vergüenza ser una persona de una determinada ideología. Más vergüenza me daría a mí ponerle una alfombra a la ultraderecha y más vergüenza me daría a mí estar pactando con aquellos que niegan la democracia, niegan las autonomías y no tienen ningún proyecto de país. Ese es su problema. No tienen identidad, la están perdiendo y están engulléndose con una ultraderecha, convirtiéndose en ella. Señora vicepresidenta. Señora Montero, mucha ultraderecha, pero pregúntese usted por qué cada vez más votantes socialistas votan a Vox. Pregúnteselo usted. Mire, hoy le voy a hablar del ministro de Asuntos Exteriores. Sí, del ministro de Asuntos Exteriores. El señor Rodríguez Zapatero es el ministro de Asuntos Exteriores. Todo el mundo lo sabe en este país. Bueno, el ministro de algunos asuntos exteriores. Mire, hoy sabemos que el expresidente Zapatero es para usted uno de los referentes más importantes que ha tenido España. No lo digo yo, son palabras suyas y yo, oiga, no se lo critico, cada uno con sus gustos políticos, ¿eh? Hoy sabemos también que Zapatero cobró en torno a $500.000 euros como comisionista del chavismo, lo ha reconocido él mismo. Y también sabemos hoy que usted fue la que pulsó el botón como máxima responsable de la SEPI del rescate de la línea aérea Plus Ultra por 53 millones de euros. Responsables de la SEPI que, por cierto, fueron detenidos y algunos pasaron por la cárcel. Lo que no sabemos, y es la pregunta que le hago, señora Montero, es si usted se reunió o tuvo alguna conversación telefónica con su admirado, señor Zapatero, para el rescate de Plus Ultra. Esa es la pregunta. Y también le pregunto si sufrió usted las presiones insoportables del expresidente del Gobierno para el rescate de esa línea aérea. Gracias. Señora vicepresidenta primera, tiene la palabra. No. No es lo que le van a decir a usted los andaluces dentro de poco, señora Montero. Pero bueno, en cualquier caso, el problema es que usted ahora ya nadie le cree y cada vez se parece más a su amado líder, al señor presidente del Gobierno. Mire, usted ha estado en Andalucía los fines de semana, como va los fines de semana, y cada vez que va o nos pega una bronca o promete algo. Ahora ha prometido usted 100.000 viviendas. ¿Cómo tiene la cara usted de prometer 100.000 viviendas cuando el presidente del Gobierno ha prometido 200.000 y no ha hecho ni una? Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.